Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3075-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por César Augusto Martínez López contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Según se reseña en el texto de la sentencia, el interponente del amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 10 de septiembre de 2013. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en dicha sentencia de 23 de enero de 2014, la apelada consideró: al analizar los planteamientos del postulante y someter a examen la resolución judicial que se constituye en acto reclamado, establece que el órgano jurisdiccional antes relacionado, cuando emitió el auto relacionado, lo hizo en ejercicio de las facultades que le correspondían, toda vez que la decisión de admitir la acusación fiscal es un acto jurisdiccional reglado previsto en la Ley Adjetiva Penal guatemalteca, determinándose además que el acto impugnado no es constitutivo de un proceder arbitrario por parte del juez relacionado, toda vez que en su decisión esgrimió las razones de hecho y de derecho por las cuales estimó procedente abrir a juicio el caso y proferir el auto correspondiente, el cual se constituye en acto reclamado, por lo que la actuación jurisdiccional se encuentra desprovista de vicios que constituyan violación al derecho de defensa, legalidad o al principio del debido proceso, como lo denuncia el postulante. Sobre esa base, negó que al caso haya concurrido agravio que haga meritorio el otorgamiento de amparo como se solicitó. Con esa argumentación, al resolver, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega el amparo planteado por César Augusto Martínez López en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas de Guatemala. Se condena en costas al interponente por las razones consideradas y se le impone al abogado auxiliante César Saúl Calderón de León la multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo. Las partes que comparecen a esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuenten con autorización previa de la señora Presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidente. Puede hacer uso de la palabra el apelante César Augusto Martínez López, quien actúa por medio del abogado César Saúl Calderón de León, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, respetable Corte de Constitucionalidad, representada a través de los honorables magistrados en esta mañana. Buenos días a las demás partes procesales. Señores magistrados, el asunto que traigo hoy a su conocimiento es un asunto bien sencillo que cualquier abogado penalista inmediatamente podría darme la razón, y por eso paso en forma definitiva y concreta las razones por las cuales planteé este amparo. Resulta, señores, que mi patrocinado está siendo perseguido por el delito de violencia psicológica, y el día 2 de mayo del 2013 se celebró audiencia de etapa intermedia, y en esa audiencia de etapa intermedia celebrada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer,
se decretó la clausura provisional a favor de mi patrocinado, quien estaba a mi derecha. Y luego, 4 meses después, se celebró la segunda audiencia de etapa intermedia, una nueva etapa intermedia, el 10 de septiembre del mismo año, del 2013, y en esa oportunidad se abrió a juicio. Entonces, contra esa resolución del 10 de septiembre del 2013 fue que acudí de amparo y, alegando el artículo 12 constitucional, el derecho de defensa como violentado, especialmente el debido proceso que se encuentra en el mismo artículo constitucional, pero muy fundamentalmente el artículo 15 de la Constitución, que habla acerca de la irretroactividad de la ley penal. Los argumentos del amparo son muy sencillos, son 3 nada más. El primer argumento del amparo es la falta de cumplimiento en las ordenanzas del juez contralor de la investigación para que realizara investigación. La número 2, la falta de argumentación del juez violentando el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y la tercera es la violación al principio y garantía de la irretroactividad de la ley. Estos son los 3 puntos que abordo en el amparo. Voy a desmenuzar brevemente en 2 o 3 minutos cada uno de ellos. Número 1, en primer lugar, cuando en el mes de mayo se celebró la etapa intermedia, el juez clausuró provisionalmente y dejó, como dice la ley, estipulado sobre qué debería de versar la investigación que se realizara. Y eran 2 cosas las que debían de haberse de observar a través de la Fiscalía. Número 1, escuchar 2 testigos. ¿Qué testigos? Los hijos de mi patrocinado y de su esposa, es decir, los hijos de ambos. Escuchar 2 testigos. Y la número 2 era pedir un informe ampliado de un dictamen psicológico que había sido emitido el 28 de agosto del 2012. 2 cosas debía haber hecho el fiscal en el tiempo de la clausura provisional: escuchar a las hijas y pedir la ampliación de un informe. Llegado el día de la segunda audiencia de etapa intermedia, el fiscal no cumplió con el requerimiento del juzgador. De conformidad entonces al artículo 331, lo que correspondía era el sobreseimiento, pero no abrir a juicio, porque las 2 circunstancias que el juez había dicho no se cumplieron. El 2 de mayo, el juez dijo no encontrar razones para abrir a juicio. El 2 de mayo no habían razones para encontrar al juicio, de tal manera que el 10 de septiembre, al no cumplirse con lo que el juez dijo, las circunstancias no habían cambiado, no había variado el proceso, no había variado la investigación, por lo tanto no podía abrir a juicio, porque los 2 requisitos no los cumplió el Ministerio Público, lo que significa que en lugar de abrir a juicio de conformidad al artículo 331 del Código Procesal Penal, lo que tenía que hacer era sobreseer. Miremos un poquito acerca de para qué sirve la etapa intermedia, o para qué sirve la clausura provisional. ¿Cuál es el objetivo de la clausura provisional? Número 1, la clausura provisional tiene como fundamento evitar los efectos de cosa juzgada. Por eso en mayo no sobresee, sino que clausura provisionalmente, porque ese es un primer cometido, es decir, no sobreseer para que no cause cosa juzgada. Y número 2, es para limitar el mantenimiento de un proceso en contra de una persona. Es decir, esos son los 2 objetivos de la clausura provisional, que no siempre una persona esté pendiente por un auto de prisión, sino que pueda tener una clausura provisional. Los 2 objetivos de la clausura provisional. En el presente caso, no se cumplió con la ordenanza del juez, y a pesar de que las circunstancias no cambiaron entre mayo y septiembre, el juez decide abrir a juicio. Esa es la primera violación alegada. Número 2, como prueba ofrecí la audiencia de segunda etapa intermedia, y ustedes podrán observar ahí a través de ese audio que la argumentación es escasa, no se dio la argumentación, no hubo argumentación, y la poca argumentación que dio es equivocada. Por ejemplo, la parte toral de su argumentación es que la supuesta víctima en esa audiencia lloró, y entonces cuando resuelve, él dice, es que las lágrimas de la señora, es decir, se vio conmovido por las lágrimas, y luego dice que no era necesario escuchar a las 2 hijas, que antes se había ordenado escucharlas para evitar la victimización de las niñas. El juez no conocía el caso.
Este señor no tiene hijas niñas, no tiene hijas pequeñas. Las hijas tienen 24 y 26 años. Una de ellas tiene 2 hijos, es decir, ya es abuela. Y el juez en su resolución pone que no puede revictimizarse a las niñas. No son niñas, más de 20 años, ya tienen hasta hijos y todavía reciben pensión alimenticia de su señor padre, que es el que está a mi lado. El juez no conocía el caso y por revictimización de las niñas dice que está bien y entonces mejor abre a juicio. Número 3, y esta es quizás la parte toral de esta exposición, la plataforma fáctica de la acusación. Señora Presidenta, con su venia quisiera leer 7 líneas de la acusación. Sí, puede hacerlo. Muchas gracias, Presidenta. La acusación dice de la manera siguiente, y ustedes observarán inmediatamente lo que quiero decir. El señor César Augusto Martínez López contrajo matrimonio civil con Edna Regina Quinto Méndez en fecha 20 de diciembre de 1986. Y en el mes de enero del 2006, usted y su esposa decidieron que su esposo y sus menores hijas se trasladaran a vivir al kilómetro 8.2 carretera El Salvador, condominio Altos de Terraliana, Santa Catarina Pinula, refiriendo la ofendida que durante su convivencia usted la agredía físicamente. Esa es la imputación. Una imputación que no tiene tiempo, más que esa ambigüedad. No se sabe qué día, no se sabe qué hora, no se sabe qué circunstancia, no se sabe absolutamente nada. Pero olvidémonos de eso. Lo cierto es que contrajeron matrimonio civil el 20 de diciembre de 1986. El memorial, la acusación del fiscal dice que se separaron y ya no vivieron juntos en el 2006. Sin embargo, en la denuncia, la denunciante dice, entre comillas, resulta, señor fiscal, que dejamos desde junio de 2005, hemos estado separados con el señor César Augusto Martínez López. Hay 2 fechas. Cuando el fiscal escribe la acusación, cambia la plataforma fáctica y pone que vivieron hasta el 2006, cuando ella dice en su denuncia que vivieron hasta el 2005. Pero dejemos eso, podría todavía ser secundario. Lo importante es que si tomamos en cuenta lo que dice la acusación, el señor ya no vio a la señora, se separó de cuerpos y la imputación que aparece en la acusación es hasta enero de 2006. Aquí viene lo importante que voy a resaltar. Señores magistrados, el decreto 22/2008, que es la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se publicó el 2 de mayo del 2008 y entró en vigencia el 15 de mayo del 2008. Y la imputación, la acusación es hasta el 2006 en el peor de los casos, o como dice la denuncia, hasta el 2005. Lo están persiguiendo con una ley que no había surgido a la vida jurídica en el año 2006, porque los hechos que se supone que la señora vivió de opresión psicológica o violencia psicológica fueron hasta el 2006 y la ley entró en vigencia hasta el 2008, 15 de mayo. Los hechos narrados en la acusación anteceden a la ley, al decreto 22/2008. Hay una violación a los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, 1, 2 y 3 del Código Penal, que en resumen dice: no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella sino por actos u omisiones calificadas como delitos o faltas por una ley anterior, lo que significa que no se podía ni siquiera iniciar una denuncia, porque esto dice es nulo lo actuado e induce a responsabilidad al tribunal. Este es un fenómeno de ley en el tiempo, y la ley en el tiempo, el Código Penal que nosotros estudiamos en segundo año de Derecho y que se nos quedó desde ese momento, decía: nulla puna crimen sine lege, nulla crimen sine predia, nulla puna penale crimen sine lege, crimen sine lege proceso, lo que significa, si no hay ley, no puede perseguirse a una persona. En este caso, los hechos son entre 1986 y el 2006, y la ley surge 2 años después, hasta el 2008, y sin embargo, con esa ley lo están persiguiendo y tratando de que llegue a juicio. Ahora bien, se dice que un acto o un hecho debe estar bajo el imperio de la ley. ¿De qué ley? En el 2006 no existía este tipo de delitos, y por esa razón es que hago
énfasis en el artículo 15 de la Constitución, que habla acerca de la irretroactividad. La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal y cuando favorezca al reo. Obviamente, llevarlo a juicio por un delito que no existía en esa época no favorece a mi patrocinado. Hace algunos años, el legislador elevó la irretroactividad de la ley de una ley ordinaria, la elevó al rango constitucional. Eso significa que debe ser muy importante la irretroactividad de la ley para tener rango constitucional. El artículo 15, y por esta razón, los antecedentes de la irretroactividad de la ley los encontramos, por ejemplo, en el noble pueblo de Filadelfia, que legisló en cuanto a la irretroactividad de la ley en 1974. En Virginia y Maryland se legisló de la irretroactividad en 1976. En la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, nulla crimen sine previa leggi penale. No se puede perseguir a una persona si no hay ley anterior. Pero aparte de la ley internacional que he pronunciado, también la Declaración Universal del Hombre del 10 de diciembre de 1948, en el artículo 11.2 decía de la manera siguiente: nadie será condenado por actos o omisiones que al momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Internacionalmente, desde 1700, tomó una importancia tan importante la irretroactividad de la ley, que en la mayoría de legislaciones tiene rango constitucional y hay prohibición que la ley vaya hacia atrás. La ley siempre va para adelante, el día de su promulgación, el día que entra en vigencia, pero no puede ir para atrás, salvo cuando favorezca al reo. Significa esto, señores magistrados, que mi cliente está siendo perseguido por un delito que no existía en el año 2006, porque entró en vigencia hasta el año 2008, y aunque ustedes no lo crean, tiene auto de apertura a juicio por un delito que no existía en el 2006. Por esta razón, señores magistrados, pido se declare con lugar al recurso de apelación que interpuse en contra de la sentencia de fecha 23 de enero del 2014. Como consecuencia, se declara en definitiva procedente el presente amparo, dejando sin efecto ni valor legal alguno la resolución del 10 de septiembre del año 2013, y como consecuencia se ordene al juez de garantías dictar el sobreseimiento con fundamento en los artículos precitados 12 constitucional, 15 constitucional, 11 del Código Procesal Penal y 331, y se decrete el sobreseimiento a favor de mi patrocinado por los efectos nulos de la irretroactividad de la ley penal. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada Gilda Toledo Barrios, agente fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece a ratificar todos y cada uno de sus argumentos vertidos en el memorial fechado 15 de julio del 2014, presentado ante esta honorable Corte de Constitucionalidad, en el sentido de afirmar que la Fiscalía comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, que es la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, quien con fecha 23 de enero del 2014 emite sentencia por medio de la cual deniega la protección constitucional solicitada por César Augusto Martínez López contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo en primera instancia, es fácil determinar, y este es muy puntual al señalar por qué no procede esta solicitud de amparo. Señala que la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, actuó en el ejercicio de sus facultades, que es un juicio valorativo y que además no se excedió en el ejercicio de sus facultades,
que no es un acto arbitrario y que cumple con lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. En su momento procesal oportuno, señores magistrados, la Fiscalía manifestó que debía denegarse la protección constitucional, principalmente porque la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, tuvo a la vista los medios de investigación formulados por la Fiscalía en donde se sustentaba la tesis acusatoria. Llegado la etapa procesal oportuna, se celebró la audiencia en la que se discutió dicho acto conclusivo, oportunidad en la que el postulante tuvo que ejercer su derecho de defensa y formular las oposiciones a dicho acto conclusivo. El hecho de que no haya convencido al juez contralor de la juridicidad, en este caso el contralor de la investigación del Ministerio Público, no significa que exista un agravio que pueda ser susceptible en el presente amparo para que se declare con lugar. Existe reiterada jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad al referirse precisamente al auto de apertura a juicio, referente a los artículos 341 y 342 y fundamentalmente lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Me voy a permitir únicamente señalar los números de los expedientes para que ustedes los tengan en atención al momento de emitir la sentencia. Estos son el expediente número 1339-2010 de fecha 16 de noviembre del 2010. El expediente número 1527-2012 de fecha sentencia 4 de septiembre del 2012. El expediente 4454-2010 de fecha 30 de marzo del 2011. Ustedes podrán apreciar, señores magistrados, que en esta sentencia se pronuncia respecto al auto de apertura a juicio y señala que al existir la resolución con los requisitos fundamentales establecidos tanto en los artículos 241, 242 y 200 del Código Procesal Penal y 203 de la Constitución, no existe un agravio susceptible para ser reparado por la vía del amparo. A criterio de la Fiscalía, honorables magistrados, la autoridad recurrida, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado, actuó en el ejercicio de sus facultades, por lo que no deviene procedente entrar a conocer y otorgar la protección constitucional ya en segunda instancia, por lo que en esta oportunidad solicita se confirme la sentencia de primera instancia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y, en definitiva, se deniegue la protección constitucional solicitada, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.